El acta de la sesión número 110ª se da por aprobada y el acta de la sesión 111ª queda a disposición de la señora y señores diputados. ¿Hay cuentas, señor secretario? Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Carta del diputado Jaime Naranjo, por medio de la cual solicita considerar e iniciar la discusión del proyecto de ley que establece el Día del Bombero de Bencina, trabajador de... y del parquímetro, correspondiente al boletín 11.694-3. Nota del jefe de bancada del PPD, a través del cual informa que el diputado Tucapel Jiménez será reemplazado el día de hoy por la diputada Loreto Carvajal. Pareo entre la diputada Maite Orsine y el diputado Francisco Eguiguren para la sesión del día de hoy. Pareo entre el diputado Gastón Saavedra y el diputado Alejandro Santana para la sesión del día de hoy. Nota del jefe de bancada de la UDI, por medio del cual comunica que en la presente sesión el diputado Guillermo Ramírez será reemplazado por el diputado Sergio Bobadilla. Nota del jefe de bancada de la UDI, mediante el cual comunica que en la presente sesión el diputado Patricio Melero será reemplazado por el diputado Enrique Van Rieselberghe. Esos son todos los documentos, señor presidente. Muchas gracias. Dear John, welcome to our Work Commission. Le damos la cordial bienvenida a todos quienes vienen a esta comisión. Quiero hacer presente que muchos diputados estaban muy interesados en poder oír vuestra presentación. Se está desarrollando la Comisión de Hacienda hoy día, cuya votación de la reforma de pensiones tiene de alguna manera imposibilitado a algunos miembros de esta comisión de poder estar presentes. No obstante aquello, tenemos el quórum para poder funcionar y poder oír vuestros planteamientos que atenderemos con mucho interés. Well, it's okay. Should I go ahead? You go first. Should I? Okay. Come on. And how do we do that? Oh, it's already on. Okay. Okay. First of all, If you touch in the left. Oh, okay. I think it's okay. Okay. Yes. Okay. Sí. Muy bien. Es porque tiene que quedar en el acta. Well, I just want to say first of all, muchas gracias por invitarme. I can't speak a lot of Spanish. No puede hablar mucho español, lo lamenta, pero hará su presentación en inglés y tenemos un intérprete para ayudar. No problem. You have a very good translator. We're going to hear she. My name is John Mi Messenger. nombre es John Messenger. I work at the ILO headquarters Trabajo in en la IoT en Ginebra. Geneva. A minute, because the president is coming now. Mucho gusto. Bueno, no estamos con traducción. No, tenemos traducción simultánea. Pero estamos haciendo el Ok, ya. Presentarme, yo soy Gael Llomas, diputada, presidenta de la Comisión de Trabajo. Estamos muy contentos de tenerlo presente acá en la comisión. Para nosotros el debate de la jornada, yo imagino que también habrán hecho esta introducción mis colegas, ¿no? Pero bueno, el debate sobre las jornadas de trabajo han sido muy relevantes durante harto tiempo en la comisión. Perfecto. Y en eso al menos nos interesaba el poder escuchar cuáles son las visiones que ha tenido la OIT y cómo se han trabajado en el resto de los países del mundo, o sea, teniendo en consideración los distintos factores.
Uno de ellos que para nosotros es importante, que obviamente poner el bienestar de las y los trabajadores. Nosotros tenemos, más allá de la jornada legal, hay otras jornadas también dentro de jornadas especiales que están en Chile y que son bastante extenuantes. Y sería muy interesante el saber, por ejemplo, cómo se aplica el derecho a desconexión, que es un tema que nosotros también hemos ido abordando en conjunto con cómo vamos garantizando una jornada laboral que concilie la vida laboral, familiar, sin que en el fondo eso implique obviamente un menoscabo en productividad económica, pero también teniendo en consideración que es importante garantizar ciertos márgenes, resguardos para la y los trabajadores. Y ahí, como una opinión más bien personal, yo diría que en Chile también, considerando la situación de la organización sindical, que comparativamente con otros países es distinta. En Chile no tenemos una negociación colectiva por rama, lo cual hace que también las negociaciones colectivas tengan dificultades para abordar, por ejemplo, jornadas laborales o un régimen especial que puedan establecer entre trabajadores y empleadores. Entonces sería muy interesante y agradecemos nuevamente el tenerla presente para poder escuchar estas experiencias y que también pueda ser importante para la labor que nosotros tenemos legislativa. Bajo el... Is it on? Over there. Yes. Okay. I just want to again thank you for inviting me. Gracias por invitarme en representación del IoT a esta sesión. Vengo de Ginebra. Soy el jefe del área de condiciones de trabajo. Incluye organización laboral, tiempos, balance entre el tiempo de trabajo y otros. Y distintos tiempos de trabajo también, arreglos en cuanto a esto, diferentes tipos de cosas, incluyendo, por ejemplo, seguridad y salud, la conciliación entre el trabajo y la familia, el equilibrio entre esto y también la productividad y el desempeño de las empresas también. Yo estoy a cargo de todas estas áreas, políticas y investigación y asistencia también técnica al respecto. Gustaría decir una pequeña frase al respecto, pero si tienen alguna pregunta que crean que sea relevante, sería bastante agradable escuchar. Me gustaría felicitarlos en representación de la IoT y en representación también del encargado de la sede de Santiago. Es muy importante hablar desde el principio. Como saben, este es nuestro centenario, por lo cual es nuestro aniversario número 100 este año. El próximo mes, se estableció la semana de 40 horas bajo la ley. Antes de esto era muy larga las jornadas en el trabajo alrededor del mundo. Lo cual es un año muy especial para nosotros, es muy interesante para nosotros y especial estar aquí este año y acá este momento. Los estándares se han mencionado. Los estándares de la IoT, hay un marco en el cual se ha organizado marcos que pueda beneficiar a las empresas y a los trabajadores, y es algo que creemos que es muy importante. Entregar un marco en lo que es el trabajo y los periodos de descanso. Trabajos part-time, trabajos nocturnos y otros estándares.
En cuanto al tema que nos trae aquí hoy, me gustaría citar algo que creo que es lo más importante en cuanto a los estándares de la IoT, que es la recomendación sobre la reducción de la jornada laboral, que es del año 62, es la recomendación 116. Ella establece la jornada que dice que debería establecerse una jornada, y dice... No quiero hablar muy rápido, perdón. Es muy importante. Es un estándar social que debería ser, la duración normal del trabajo debería reducirse progresivamente cuando sea apropiado, con objeto de alcanzar la norma social indicada en el preámbulo de la presente recomendación, sin disminución alguna del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo. And recommendation number 116, it states that normal hours of work should be progressively reduced when appropriate with a view to attaining this social standard without any reduction in the wages of workers as of the time the hours of work are reduced. This comes directly from the recommendation. It's a statement of ILO. Claro. Esta recomendación que habla de reducir de manera progresiva sin reducir el salario es una recomendación estándar de la Organización Internacional del Trabajo. The proposed law project to reduce the standard work week in Chile. Lo que se ha propuesto acá en Chile está muy en línea con lo que es el espíritu de la recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo. Además de Chile siendo miembro de la OSD, tiene sentido. El país debería estar en una buena posición para avanzar en alcanzar el estándar de las 40 horas semanales. Ya que es lo estándar legal casi en todos los países desarrollados alrededor del mundo. Si bien hay muchos temas que considerar aquí al respecto, avanzando en el tema, esto debería ser un objetivo, una meta, y requiere considerar muchos temas, algunos ya se han tocado y se han cubierto bajo la experiencia internacional de otros países que han llegado a este objetivo de llegar a las 40 horas semanales. Y las experiencias puede ofrecerle algunas ideas, algunos pensamientos, algunas reflexiones que pudiesen considerar ustedes para tomar su decisión mientras se avance en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias también por la presentación y bueno, por estar acá. Quiero abrir las preguntas e intervenciones de los diputados, asesores también que veo acá. No, está bien, porque los asesores también son parte de este debate, así que no, está súper bien. O sea, creo que también es importante incorporarlo. Así que el diputado Barros tiene la palabra. Gracias, John. La primera pregunta, en Chile, obviamente, todos estamos de alguna manera con una reflexión en torno a rebajar y posibilitar con los fines obvios, la familia, el descanso, una jornada de trabajo con menor cantidad de horas. Y en Chile se han producido dos temas. El primero es algo que dice relación con nuestra Constitución, por cuanto el proyecto de origen parlamentario irroga gasto fiscal, lo que lo haría inconstitucional. No tenemos atribuciones. Eso es lo que sostenemos algunos de nosotros para poder rebajar como un proyecto parlamentario
de 45 a 40 horas. Y lo segundo, y quiero pedirle, probablemente en el ámbito constitucional usted no nos va a dar una opinión, pero en el segundo caso, que usted ha planteado muy bien, cuando sea adecuado, ¿cómo se relaciona el tema de productividad con la rebaja de horas trabajadas? ¿Y hasta qué punto la gradualidad y la flexibilidad debiesen ser bienes importantes a considerar a la hora de legislar? Gracias. Diputada Sepúlveda. Bueno, primero voy a hablar lento. Primero agradecer la presencia de hoy día acá, para nosotros muy importante. La OIT, siempre estamos pidiendo que venga, ¿no es cierto?, a la comisión, casi como un miembro permanente de esta comisión. Lo segundo es preguntarle si usted se va a ir muy luego del país, porque sería bueno poder conversar con él en forma más tranquila y con más diputados que nos permitieran reflexionar no solo de las 40 horas, sino varias otras cosas en relación al trabajo. Y en relación, a mí me interesa mucho lo que tiene que ver con la productividad, porque si hay un argumento en el cual muchos de los que son contrarios a esta disminución de las 40 horas es que las condiciones en Chile, desde el punto de vista de la productividad, no estarían, ¿no es cierto?, para esta rebaja de hora. Como si el único factor que tuviera que ver con la productividad sería un problema con los trabajadores. Entonces, si usted no pudiera, de alguna manera, aunque lo hizo la OIT cuando estuvieron acá, pero si nos pudieran ayudar en que pudiéramos nosotros, de alguna manera, precisar y ver cuáles son los factores de esta ecuación de la productividad. Yo me imagino que cada país de ese factor, ¿no es cierto?, tiene un coeficiente que sea más importante al interior de esa ecuación. Pero si usted nos pudiera ayudar, porque, por ejemplo, acabamos de hacer una reforma en capacitación en Chile, que nosotros tenemos que saber cuáles son las otras herramientas que nos permitiría mejorar la productividad en el país. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Bueno, yo también tenía una consulta que tiene que ver con nosotros acá en Chile. También se ha dado un debate respecto al tema de los salarios, de que podría tener repercusiones una reducción de jornada laboral, y también a las repercusiones que puede tener en el empleo. Respecto al empleo, se han señalado proyecciones distintas. Por una parte, se señala que podría aumentar incluso la cantidad de nuevos empleos, ya sea por la contratación de horas extra, y por otro lado, debido a que supuestamente afectaría a la economía, que con ello también afectaría en el fondo al empleo. Entonces, tenemos distintas tesis y me gustaría ver cómo lo han visto ustedes en el desarrollo de la experiencia en otros países. Y respecto a una jornada que nosotros tenemos que más bien es una especie de jornadas sin límite en términos de hora, que hay ya sean sectores de medios de comunicación, trabajadores que están en esa área, como trabajadores de otras áreas, ¿cierto? Que ahí está especificado, pero también lo deja abierto el código. Me gustaría saber de qué manera uno puede resguardar el derecho a descanso de la y los trabajadores. Entendiendo que hay algunas medidas que uno puede establecer en el código, pero que hay que tener en consideración la especificidad también del área que estamos hablando laboral. O sea, por ejemplo, si hablamos de los medios de comunicación, las noticias son coyunturas en particular y por lo tanto periodistas o camarógrafos tienen que ir al lugar en un momento en particular. Es difícil
definir, ¿cierto?, una jornada estricta, pero eso se ha dado para abusos también. Entonces me gustaría saber si hay experiencia que nos puedan entregar en esa materia como de regulación. Eso por mi parte. No sé si... Francisco, disculpa. Muy buenas tardes y agradecer la presentación de nuestro invitado. Mi nombre es Francisco del Río, soy el coordinador legislativo del Ministerio del Trabajo. Quisiera hacerle 3 preguntas muy puntuales que constituyen un insumo muy importante para nosotros en la discusión sobre la extensión o reducción de jornada laboral. En primer lugar, usted mencionó que en casi todos los países desarrollados se cumple un estándar cercano a las 40 horas. Sin embargo, nuestras investigaciones sobre la base de información de la OIT indica que los países que la mayor parte de los países desarrollados rondan jornadas de 40, 42, 45 hasta 48, pero sobre la base de promedios que se ubican o que se calculan en un plazo envolvente. Me explico. 12 semanas, 4 semanas, hasta 6 meses, muchas veces. ¿Ya? Me pregunta si es necesario tomar en cuenta esto, puesto que esto flexibiliza la distribución de la jornada, aunque ésta alcance un estándar de promedio de 40 horas semanales, y si ello tiene una ventaja productiva importante. Una segunda pregunta, y en eso coincido con la señora presidenta de la comisión, y que es muy importante, por supuesto, que es el tema de la reducción de salarios. En un país como el nuestro, en que los salarios no son altos para la gran mayoría de la población, y cualquier impacto tiene importantes consecuencias. Una persona, y solamente porque tengo en la memoria este sector, que labora como atendiendo y realizando llamados en un call center, y percibe una remuneración fija más una remuneración variable por cada llamado. Resulta que cada llamado tiene sus protocolos y tiene una duración promedio de 2 minutos. Y en 2 minutos alcanza a hacer, en una jornada de 45 horas, 1.375 llamadas. Me explico. La rebaja de jornada a 40 horas va a significar una reducción en su remuneración variable, sin alterar en ni una sola letra el contrato de trabajo, porque físicamente alcanza a hacer menos llamadas. Eso es una reducción de salario producto del impacto y no producto de un abuso del empleador. Y perdonando la confianza, quisiera preguntarle su visión sobre los procesos de reducción de jornada y sus costos asociados, y si es que usted, cuando habló de momento adecuado, incluye, por ejemplo, un proceso como el que está viviendo Chile, de aumento de al menos un 4% de las cotizaciones previsionales para pensiones, más el impacto que ello puede tener en empleo, más el impacto probablemente de un aumento de feriado anual. En fin, si es necesario ver la rebaja de jornada en una mirada integral o solamente enfocado como estándar laboral puro y duro, digamos. Muchas gracias y perdone la extensión de la pregunta. Bueno, muchas gracias. Sí, ya serían todas. Well, that's
That's a lot of questions. Very, very good questions. Son bastantes preguntas, muchas preguntas muy relevantes. I must say you all have really done your homework on this Han issue estudiado because you're bastante raising all esto, ya que todos están tomando en cuenta las cosas clave, los puntos claves a tratar. So I'm going to try as best I can Voy a to tratar lo mejor address que them, and pueda if abordarlos, somehow I miss something, y si se me please va algo, forgive por me and favor, remind me, and perdónenme I'll y try to go me back and recuerdan y make it trato de right. volver y lo arreglamos. But first of all, there are Primero, there's a hay number of really key issues. muchas cosas claves, First of temas all, claves. Lo primero, the issue of productivity. el tema de la I think I'm gonna start productividad. there first Voy a because empezar I con heard eso, several ya people que raising the muchas issue of cosas productivity. tenían que ver con la productividad. And I think Y creo que it's very important es to look at importante the international experience, mirar which la experiencia I have internacional, researched a lot. ya que yo he investigado eso bastante. And if you wanna know more Y si about quieren saber that, I más have a book sobre eso, actually tengo un about, libro work sharing que during the tiene que Great ver Recession, which looked at sobre, both the que habla reduction of sobre working la hours as a reducir crisis las horas response. como respuesta a una crisis. Repartición del In tiempo order de to se preserve llama jobs repartición del during tiempo de the trabajo. last global economic crisis, but Habla de also la última permanent reductions crisis of working económica hours, global, like de the la one that producción you're de considering horas, here. como las cosas que están considerando hoy acá. Sure, my translator is not being overwhelmed. Keep it work at a reasonable pace. Estamos trabajando un tiempo razonable para poder traducir lo mejor posible. But I'm just telling you, you can get more information there. You don't just have to have me here because I Pueden, heard no you say you'd like to necesitan, keep me. no And necesitan while I tenerme have aquí to todo el say I really tiempo, love it here a pesar de because que me there's gusta sunshine mucho acá all the por el time, it clima, seems, siempre and está in Geneva it's soleado usually y en clouds and Ginebra rain siempre hay mucha this lluvia time y of year, so it's very nubes, pleasant here. así que le agrada mucho estar acá con este clima. But I'm afraid I'm going to Pero have to go back lamentablemente me tengo que ir en algún momento. But productivity is a big La issue. productividad es un tema muy importante. The good news, I think, Pero lo bueno, is that this creo is an que opportunity. esta es una oportunidad, In a sense, because reduced ya working que hours, reducir if la it's cantidad done de in a horas, proper si se way, hace de manera and correcta, you'll hear me say that a lot, van a because escucharme decir esto muchas there veces. are ways that we know from international experience Basados en la experiencia are internacional, effective, sabemos other ways que which are not so effective, en and algunas there are maneras many that es you can efectivo, en otras veces no. I'll Hay try to muchas cosas que touch on considerar. the most Trataré important. de tocar las cosas más importantes. But in general, Pero en general, reducing working reducir hours la cantidad de actually horas, increases en efecto, incrementa labor productivity. la By that I mean productividad. hourly labor productivity. Me refiero por hora. And the recent experiences, Y there aren't many. mm, Recent experiences las with experiencias reductions recientes no hay muchas, in the standard pero working week, en such las as, for hay example, experiencias France and de Korea, the Francia, Republic of Corea, Korea, la República de demonstrate Corea. that this Estas actually dos did al occur in menos practice. demuestran que ha ocurrido Sometimes, en efecto To esto. the surprise of those who created the Incluso laws. para sorpresa de aquellos que example, legislaron France is a esto. Por very ejemplo, en interesting study. It's Francia not the hay 40-hour un work week, it's hay a un estudio 35-hour importante que tiene que ver con las hour 35 horas. law. La ley de And las I don't call it a 35 horas. 35-hour work week because No it's es not a una 35-hour ley de work week, it's an 35 average horas 35 laborales a la hours semana. over a period Es of a un, full year, un with promedio limitations on how many hours de can be 35 worked horas, con un in límite any de la cantidad de horas que se puede given week. trabajar en una semana. But the few recent cualquiera. experiences with reductions in the standard Pero work week la demonstrate this reducción, actually happens. la experiencia demuestra que ha ocurrido esto efectivamente, And in de la France, they productividad. wanted job creation. They didn't seek a productivity increase. En They Francia wanted to querían increase employment, incrementar los and the empleos. Aubrey laws, which went into effect in 1998 and then in 2000, Aubrey 1 and Aubrey 2 Hubo was dos trying etapas y to se get an trató de increase in incrementar los empleos, by reducing the legal work reduciendo la semana legal de trabajo en promedio de 39 fijas a 35 en promedio. week. And they anticipated, the French government at the time, Y en el anticipated momento a lo que hicieron 700,000 fue person que increase in estaban employment. esperando un incremento en 700.000 empleos en el momento. There was a great debate amongst economists, Y as hubo un to what debate en the el actual momento impact was. sobre cuál era el impacto But, real, if you look at pero sort of the si lo ven sort of the most common estimated de impact, manera it was como el between impacto 300 and estimado es que 350,000 finalmente hubo jobs. So half of what they 300.000 anticipated. trabajos. Soy la mitad de lo que ellos anticiparon. ¿Y por qué ocurrió esto? Why? The reason is because
La razón fue porque la mayoría de los casos pudieron absorber este impacto por medio de ganancias a través de la productividad de esta empresa. ¿Y cómo ocurrió esto? Al reducir la cantidad de horas, incrementó y les hizo hacer o reestructurarse para ser más eficientes. De manera, trataron de incrementar en el fondo trataron de incrementar la productividad de estas personas por medio de la reestructuración del trabajo. Los resultados nos muestran que esto es algo que usualmente ocurre si se hace de manera bien estructurada. Y lo puedo decir una y otra vez. Si se hace de manera incorrecta va a haber efectos malos, pero si se hace de manera correcta van a haber efectos positivos. Y efectos muy positivos. En cuanto a esto también, no hubo muchos costos asociados, ni tampoco de los salarios, que son temas reales a tocar. IoT obviamente no está de acuerdo en cuanto a reducir horas de trabajo que reduzcan obviamente los salarios. No es algo con lo que estemos de acuerdo. Sería una violación del espíritu de lo que es la IoT y de la recomendación 116, que, como dijimos, dice que la idea es mantener el estándar social de las personas sin ningún tipo de reducción de los salarios de las personas. Sin embargo, es importante decir que habían obviamente preocupaciones en cuanto a los empleadores al respecto, porque la productividad no se materializaba inmediatamente la producción. Hay distintos sectores, industrias, compañías. Había un periodo en el cual que puede variar 2 años, 3 años, un periodo corto, en los cuales las compañías pueden experimentar un incremento en la hora, en los costos laborales por hora, los costos unitarios por hora, por lo cual algunas reducciones de las horas que se han hecho alrededor del mundo han tratado de minimizar los costos laborales en el corto plazo por distintos métodos. Y estos métodos pueden incluir, por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer es hacer en la reducción en un periodo de tiempo. Espero no decirlo mal, espero que me corrijan, pero por lo que entendí, hablando de algunos colegas acá en Chile, hubo una reducción de 48 a 45, ¿verdad? En 2005. Y en ese tiempo se hizo un anuncio de que se les dio 3 años para poder planear esta implementación de la reducción. Al hacer esto, no se hizo en pasos, sino que se le dio 3 años a las empresas para planear esto, lo cual es importante, ya que así se pueden reorganizar, que es bastante clave para obtener la productividad que se necesita. Por lo cual se puede reducir gradualmente la cantidad de horas o hacerlo en pasos, es una idea, 2 a 3 años. Pueden hacer un anuncio como en la oportunidad anterior, que se va a tomar en 3 años de aquí en adelante. Otras veces, en algunas partes lo que hicieron fue entregar subsidios de corto plazo, por ejemplo en el caso de Francia. Se dieron subsidios a los empleadores de corto plazo, temporales, no permanentes, que ayudaban a
subsidiar este incremento de la otra alternativa sería reducir, entregar, bajar los impuestos, impuestos que sean relacionados a la planilla de trabajadores. No sé cuáles son los impuestos que tengan ustedes asociados, pero hablando nuevamente entre la transición, son medidas para una transición. Y por supuesto, un mecanismo final para ayudar a las organizaciones y a las compañías a adaptarse a esto es ofrecerles flexibilidad en cómo organizan el tiempo de trabajo. Es algo que se hizo en el 2000, en un periodo hace un periodo de horas, un límite que no se podía trabajar una cantidad excesiva de horas, y ya que eso es problemático en distintos frentes. Y creo que tú, como la presidenta, habló de esto, que en general tenemos que tratar de evitar ciertas cosas, como la cantidad de horas que se tiene que trabajar y la flexibilidad. No tiene que ser más de un año, puede ser un periodo más corto. Por ejemplo, en Europa, en la directiva de la Unión Europea, ellos tienen un periodo de 4 meses de promedio. Y sin un acuerdo colectivo, lo que hicieron fue hacer, y hasta un año en acuerdo colectivo, de la flexibilidad de las horas promedio. De todas maneras, es importante considerar todas estas alternativas. No sería muy presuntuoso decirles que lo que deberían hacer. Solo les ofrezco una variedad de distintas alternativas para su consideración en este proceso, pero me gustaría enfatizar que cualquier cosa que hagan, me gustaría dejarlos con esta idea de que quieren darle espacio a las empresas y organizaciones para que hagan estos cambios. Si aprovechan esto y si se le hace bien, hay que darle esta oportunidad, ya que esos cambios en la organización va a mejorar la productividad y mejora la productividad que todos buscan. Y he leído algunas de las cosas del OSD de la productividad en Chile. Sabemos que es un problema acá. Creo que es una oportunidad, que esto, si se aborda al mismo tiempo, pueden lograr tener una solución que va a ser beneficiosa para todos, para todos en el país. Muchas gracias por escucharme y mis pensamientos y sugerencias. No sé si hay más preguntas. Yo le quería consultar por el libro que había mencionado. My book. I have several. But the one I was talking about is called Work Sharing. Al que estaba hablando era New Developments and Beyond. El libro está solo en inglés. Ya. Work sharing es repartición de tiempo de trabajo. Okay. Desafortunadamente es solamente en inglés, pero But I have an executive summary en español. Está el resumen en español. Yeah. Of course, I'm sure that key parts Está seguro que las partes más importantes las van a poder traducir. El capítulo 7 es el que habla de lo que más les interesa en este momento y entrega una revisión muy comprensiva que habla de las otras experiencias en el mundo de los últimos 30 o 40 años. Perfecto. Eso creo que sería bastante de mucha ayuda para ustedes. Y podemos entregarles copias en inglés sin ningún problema.
Si quieren traducirlo, no hay ningún problema. Pero sí, creo que les ayudaría bastante. Perfecto. Bueno, sí, se lo agradeceríamos muchísimo. No sé si hay más preguntas, intervenciones. ¿No? Bueno, agradecerle. ¿Sí? Oh, I forgot. Se me había olvidado interest to you. I'm presenting a report tomorrow on a different subject, but I think one that I en otro understand is tema of great interest here in Chile que as well. quizás va a ser importante para ustedes. It's called Working Es Anytime, una Anywhere. presentación que se llama Trabajar desde The todas effects on the partes world y of los work. efectos en el mundo del trabajo. It's about what I call 21st century Se llama, telework, es lo que él llama teletrabajo Ujú. which del means siglo XXI. very important that this is Es clear bastante because importante en some of este the momento, discussions I've ya had que algunas de las have been discusiones que he confused with tenido homework. It is no not es lo mismo que homework. trabajar desde la casa. Industrial piece rate work, we're No not es lo talking about mismo this. el We're talking teletrabajo. about working Estamos remotely trabajando from trabajar de storage manera premises by means remota of desde information una and empresa, communication trabajando con las tecnologías from de la anywhere, información at any y de la comunicación, What are the desde effects on cualquier the world? lugar y cuáles son sus efectos en el mundo del trabajo. It's a joint report that I did with the European Esta es una Foundation presentación for sobre un Improvement of reporte que Living se hizo en and Working conjunto Conditions. con otras personas y habla con Eurofound, con Eurofound. based in Eurofound. Dublin, Ireland. Es una está basado en Dublín, en with Irlanda, the kind assistance of my y también colleagues con in la the ayuda IOT de la Santiago gente office, de it's now been la IoT translated into Spanish, Santiago. Esta se tradujo al español and I'll be launching the Spanish version y of the la report versión en tomorrow at the español ILO se va a office entregar in mañana en la Santiago. oficina de IoT yes, Santiago. Por Anyone, lo of course, cual, interested si in usted the quisiera, presentation, sería you're all bastante, welcome. bueno, si quieren I know ir, you're very están todos busy, bienvenidos. but, Sé que están it would be a great ocupados, pleasure to pero see you again sería there. agradable verlos ahí Thank you mañana for también. reminding me, Andres. Gracias, Andrés, por I think recordarme. you'll find it very interesting. It Es deals with the bastante right to disconnect. I think you interesante. mentioned about rest periods También and habla ensuring como de los periodos de adequate rest descanso y in periods of desconexión. Tiene modern mucho que ver constant también con eso, connectivity. It's a big considerando issue. la We've done a conectividad lot of moderna research que hay. summarized Hemos here. hecho bastante investigación al respecto y resumido And en it este shows the libro. advantages and Y muestra las disadvantages. ventajas y desventajas. Ah, great. Super. Ahí hay una So copia. here's a copy. Thank you so much. Andres has prepared well. Andrés está bien Even though preparado, I trajo una did not copia. bring a copy of the new Spanish report. That is it. And I would also leave Y you también with les voy a this, dar which una is another copia de la publication ordenación just del tiempo de translated trabajo. Spanish that I only completed this year. It's Esta about es una gracias. investigación que se hizo este organization of año, working la organización time, del tiempo de working time trabajo. arrangements. Perfecto, muchas gracias. Discusses various Habla kinds of sobre distintos tipos de flexibilidad, tiempo de trabajo y cómo pueden desarrollar e implementarlo de manera balanceada, equilibrada. Y eso puede beneficiar a ambos, trabajadores y empleadores, de manera igualitaria. Perfecto. Bueno, yo les comento al tiro al Ailo diputado y también a Francisco que puedo ver las copias para que tengamos todos copias, para que no piensen que me voy a... Sí, se autoriza o nos pueden enviar después. Ah, eso mejor. O puede, sí, es para efectos de... Lo que pasa... Perfecto. Claro que sí, Andrés, ¿sí? Ok, muchas gracias. También quería solamente explicarles que nosotros mañana en general tenemos sesión de sala en la mañana, entonces algunos estamos complicados con participar, hubiéramos estado muy interesados obviamente, pero bueno, será en alguna oportunidad en donde podamos seguir conversando eso y le reitero las gracias por la invitación. No sé si ahí a lo mejor los asesores puedan asistir. It's a real honor. Muchas I'm really honored. Diputada Sepúlveda. ¿Ah? Yo creo que nosotros estamos muy preocupados por lo que tiene que ver con la automatización y la robotización en el trabajo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo está enfrentando hoy día la OIT en términos de la reflexión sobre todo para los países, ¿no es cierto?, de América Latina, en relación a las complejidades que pueden tener en el trabajo, qué es lo que significa esto en la pérdida, ¿no es cierto?, de trabajo humano, cómo
cuáles son los factores, lo que debería ser un país, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera no tener esta complicación y una cesantía que uno tiene la sensación que puede venir en forma abrupta. Sí. Sí. Automation. Lo que es la automatización y la digitalización es un desafío importante en el mundo entero. Y la verdad es, he visto muchos estudios y creo que nadie realmente sabe cuál es el impacto de esto. Parece, al menos desde la investigación que yo he visto, es que el impacto es profundo. Y ciertamente puede llevar a la destrucción de algunos trabajos más bien rutinarios. La mayoría de ellos están en riesgo. Algunas funciones rutinarias, como los cajeros, por ejemplo, son los que están en mayor riesgo en este momento. Y también otro tipo de trabajos profesionales, si no se eliminan, van a ser reestructurados también. Creo que esto va más allá de mi área de expertise, pero ya que hay algunas políticas que pueden tomar esto en consideración. Una de ellas, por ejemplo, es la reducción de horas de trabajo, por ejemplo, que cada trabajador trabaja menos en sus trabajos, y va más allá de eso, más allá de lo que puedes hacer con las políticas de horas de trabajo. No sé si soy la persona indicada para discutir esto, pero brevemente podría mencionar que en mi vida anterior, cuando trabajaba como analista en Washington para el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, trabajé en proyectos de demostración que hablaban de este tipo de políticas, tratar de ayudarle a la gente a adaptarse al cambio. Es algo bastante real para mí, ya que esto es personal, más allá de esto. Yo soy de Pensilvania y en los 80s más o menos se producía mucho acero en ese momento, bueno, todavía, pero en ese momento hubo una pérdida de trabajo muy importante en los 80, como les decía, en Pensilvania. Y eso trajo una recesión importante debido a la automatización. Y hubo un incremento dramático del desempleo en ese momento en mi estado. Por eso es que quise ir a Washington cuando salí de la universidad, para tratar de ayudar a desarrollar soluciones. Y trabajé en bastantes proyectos, en políticas, para ayudar a la gente a hacer esta transición de la pérdida del trabajo a un trabajo nuevo, con la menor pérdida posible de su salario, y tratarlo de ayudar a lidiar con esto y ayudar a las comunidades también a lidiar con esta tasa de desempleo importante que hubo en su momento. No es mi área de expertise. Hay gente que en la IoT que sabe más al respecto, pero al menos para mí creo que estaría en línea quizás con lo que ve la IoT. Hay que ayudar a las personas con políticas para que hagan la transición, ya que algunos de estos trabajos simplemente no pueden salvarse, y quizás subsidiarlo no es la manera correcta de llevarlo, sino que mejor ayudar a la gente a hacer una transición a un nuevo trabajo, con otro tipo de cosas como protección social, que los ayuden a mantener sus vidas, pagar las cuentas, mientras se están capacitando y preparando para nuevas carreras. Ojalá esto les ayude. Eso, como les decía, es más allá de mi área de expertise, pero voy a mi vida anterior fuera de la IoT.
de lo que aprendí en su momento. Aún está, a pesar de mi edad avanzada, todavía recuerdo las cosas que hice en el pasado y espero que les pueda haber dado algunos pensamientos al respecto de esto. Y bueno, quizás poder hablarlo con mis colegas en Ginebra, que están en mejor posición para poder ayudarlos con desarrollar políticas quizás para abordar este desafío que es muy real y que está solo empezando y se va a intensificar en los años que vienen. Muchas gracias nuevamente. No sé si hay alguna consulta más, ¿no? Bueno, agradecerles el que estén, que hayan venido acá a presentar. Obviamente que entendemos que la relación que queremos hoy día y lo que hemos tratado de ver en otros proyectos de ley con la OIT, de escucharlo, de saber su opinión, para nosotros al menos en la comisión es muy importante y por eso también en particular que haya estado presente sobre este tema que a nosotros está bien en lo público, bien con mucho debate público, pero obviamente tiene repercusiones y acá los trabajadores en Chile están muy atentos también a este debate, así que muchas gracias nuevamente por la presentación. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.